First, I'm so sad that I'm not with you in person, face to face, but at least there is some kind of communication via this technology. It's not the best, but better than nothing. And I hope that we will not be cut off because, again, technology will not be happy with us. One thing I really wanted to say is that for international communication, of course they have the... I will make a sign when that's enough for my RAM memory. Bueno, dice que primero que nada, que se siente muy triste que no puede estar aquí con nosotros, desafortunadamente, pero que bueno, por lo menos hay un tipo de interacción a través de la tecnología, no es lo mejor, sin embargo podemos, y espera que no haya ningún corte, que la tecnología se porte bien con nosotros. Bueno, bienvenidos, vamos a comenzar. Tuvimos algunas complicaciones con la pantalla, como podrán ver, pero queríamos tener pues que fuera la conexión más estable. Entonces lamentablemente no la podemos tener en el proyector, pero vamos a tener una conexión bastante estable. Entonces bueno, bienvenidos y bienvenidas. Esta sería la primera actividad del día de hoy. Sí, para los que no lo conocieran, Munir es realmente un personaje muy extraordinario. Él fue expulsado con su familia de Ramallah en Palestina por los israelíes. Nació bajo la ocupación británica y inmediatamente después fue ocupado su país, su casa, por Israel. Abandonó esto, cayó en Boston, llegó a Harvard, obtuvo un par de doctorados en Harvard, empezó a trabajar en Harvard y cuando llegaba a un puesto sumamente alto creó el Foro Educativo Árabe en Harvard y manejaba el Departamento de Asuntos Árabes de Harvard. Decidió abandonar ese camino y regresar a su país y está viviendo desde entonces en Gaza, donde realiza distintas actividades en Palestina y también en otros países árabes. Bueno, en el marco de Tejiendo Voces por la Casa Común, pues el espacio está pensado para que realmente sea una conversación. Tenerlo aquí lo hacía más cercano, pero queremos que se convierta, como quiera, este espacio en una conversación. Entonces vamos a darle tiempo para que Munir nos pueda hacer una primera presentación, después podremos tener algunos comentarios de Gustavo y luego la idea es que estemos totalmente en una conversación hasta la 1 de la tarde. Entonces, como ustedes saben, esta sesión se anunció como la ocupación del sentido y de los sentidos. Yaguará y Yuten como herramientas para el aprendizaje y la liberación. Una percepción palestina de Marx, Illich y los zapatistas. Okay. Thank you, the floor is yours. What I was trying to say is that the international language among all people actually either in the form of metaphors, stories, and not academic categories. Academic categories really hinder the communication. Stories and metaphors are our way, and that's what I want to start with. Munir quiere empezar diciendo que una comunicación que pueda funcionar entre todas las personas del mundo tiene que estar basada en metáforas e historias, que el lenguaje académico no sirve para ser incluyente y por lo tanto se debe basar en metáforas e historias. I want to start with when the body gets sick, what heals it is the healthy part of the body and not the medicine or physicians, especially if they don't help the healthy body to heal. Quiere empezar diciendo que cuando una persona se enferma, lo que le hace sanar es la parte sana de su cuerpo. La medicina se debe enfocar en ayudar a la parte sana a que el cuerpo se recupere.
with societies that many of our societies right now are sick around the world. The way to heal is the healthy part of the society to heal what the illnesses or the sicknesses, and not an outside intervention. Lo que dice Munir es que de la misma manera, ante una sociedad que está enferma hoy día, la manera de sanar es enfocándose en la parte sana, en reconstruir lo que está sano y no en intervenciones externas. So we have to look for what are the strengths, the sources of strength in our own communities and in our own civilizations to really build on them and then share them with others. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar fuerzas dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra sociedad, buscar lo que está sano y compartirlo con otros. The other metaphor I want to use or mention, I don't think in Mexico you have bitter almonds, do you? Yes, we do. Okay, so bitter almonds in Palestine are good for their stems. That is, if a peasant wants to grow fruit trees, he or she starts with bitter almond trees and then graft on it the fruit that they want. Dice que la siguiente metáfora que quiere utilizar es la de los almendros, las almendras amargas, que son las almendras que tienen en Jordania. Dice que cuando un campesino quiere crecer árboles frutales, normalmente comienza plantando almendros y después les injerta la fruta que quiere crecer. The reason is the stem of the almond tree, the bitter almond tree, is very resistant to any viruses or any germs that could really get into it. And so it has a strong internal immune system. Dice que la razón por la que se hace esto es porque el tronco del almendro es muy resistente, es muy fuerte, resiste contra virus, enfermedades, entonces da una base fuerte con el que es resistente para injertar otras frutas. With these two metaphors, I really want to talk about what we are supposed to talk about in these meetings. First, we will use the healthy part to deal with the sicknesses. And friends, when we deal with our children, we want them to be rooted in their own place, in their own culture, and that will be the stem that is resistant to anything. And when they are open to the world, they have better way of protecting themselves. Entonces dice que a través de estas dos metáforas va a abordar el tema del que vamos a hablar hoy. Sí, la primera parte es lo de la parte sana, usar la parte sana para reconstruir. Y dice que con nuestros hijos también queremos que tengan raíces en lo que son, en la comunidad, para que esto dé un tronco fuerte en el cual basar la vida y a partir de ahí abrirse al mundo. The big onslaught on the body today are the manufactured, processed, make-believe foods. What was the very first thing you said to me? Big onslaught. Onslaught attacks on our bodies Sí. Okay. comes from the food that we eat, which is processed, manufactured, and make-believe food. It's not real food. Dice que la primera, That floats on the body. dice que The attack on the body. la primera línea de ataque al cuerpo está en la comida procesada, falsa, industrializada, con la que están atacando a nuestros cuerpos. The same thing with the mind and with thinking. The main onslaught on our thinking and on our minds
comes from the process knowledge, which is not real, not rooted, and really makes our minds sick. Dice que asimismo la línea de ataque contra nuestra mente, contra el pensamiento, está en el conocimiento procesado, empaquetado, que no está arraigado en la comunidad y en la experiencia. And the onslaught on our social fabric, which is the main thing in a society, comes from measurement. Y el ataque a nuestro tejido social, a la cohesión social, es el medir, la evaluación. So here we have the body is being attacked by some foreign food, actually make-believe food, and the mind is being attacked by make-believe knowledge, and the social fabric is being torn through measurement. Dice entonces que el cuerpo está siendo atacado por comida falsa, la mente está siendo atacada a través del conocimiento falso y el tejido social está siendo atacado a través de la comparación, de la medida, de la evaluación. So the way we have to deal with things in terms of food, I think most of us know what we should do. Again, plant our own food and organic food and fresh food and local food is the answer. Raw food is the answer. Entonces en la comida sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que plantar nuestra comida. Comida verdadera, comida orgánica, comida sana. Comer eso. The same thing in terms of the mind and knowledge. What we really need in agriculture to look for words and ideas that have nurtured us in agriculture and built our education on it, our learning and our knowledge on it. Asimismo, para sanar la mente, tenemos que buscar palabras e ideas que sean significativas en términos de nuestra crianza y tomarlas como base para la reconstrucción. In my talk today, I want to mention two words that are such organic words in Arabic. Mujawara, which actually I will explain it later, and yuhsin. Mujawara as a medium for learning, and yuhsin as a way of, as a source of one's worthiness. Nos va a hablar entonces sobre dos palabras orgánicas del lenguaje, de la lengua árabe, una que es mujawara, que tiene que ver, él nos la va a explicar, tiene que ver con los procesos de aprendizaje, y la otra palabra es yushen, que tiene que ver con el valor propio de una persona. This actually means, like in food, we have to heal from processed food. We have also to heal from processed knowledge in the form that comes with schools. El significado de esto es que así como tenemos que sanar de la comida procesada, tenemos que sanar del conocimiento procesado que está representado por la escuela. One thing that I read in an article which Gustavo sent to me by Emmanuel Descano or Descano, I don't know exactly the way. Lascano. Emmanuel teaches sociology in the Open University in Madrid. He refers to the Europeans and to modern knowledge as the European pride. Una cosa que lo inspiró es un artículo que leyó, que le envió Gustavo, de Manuel Lascano. Emanuel Liscano, que es un sociólogo que enseña, que da clases en la Universidad Abierta de Madrid y que describe al conocimiento europeo, a los europeos, como la tribu europea. I love the expression because I think
it really puts things in the right perspective. Europe is not a universal place. It doesn't have universal knowledge. It is knowledge according to the conditions in Europe, to the European tribe. A él le encanta esta expresión porque pone las cosas en perspectiva y muestra que Europa no tiene un conocimiento universal. Que el conocimiento europeo está basado en las circunstancias europeas y por lo tanto no es universal. I want to give examples from mathematics because it is a subject that I studied and taught for a long time. Nos va a dar ejemplos de matemáticas porque esa es el área del saber con la cual él ha trabajado por mucho tiempo. The mathematics that I studied and taught came from the European tribe. Las matemáticas que él estudió y enseñó eran las matemáticas de la tribu europea. One thing in that math is the logic of math, which is the two-valued logic. Every statement is either true or false, and never both. Una de las características principales de estas matemáticas es la lógica, los conceptos de la lógica que tienden a ver las cosas como verdaderas o falsas, pero nunca ambas. The logic that was used in all tribes prior to the European tribe were multi-valued. La lógica que se usaba en las tribus previas a la tribu europea eran lógicas de multivalor. In my opinion and experience, mathematics has been a very effective tool in controlling people, controlling minds. En mi opinión y experiencia, las matemáticas han sido una herramienta muy útil para controlar las mentes de las personas. So every child, every student comes from school or comes from a test either succeeding or failing. De esta manera, cada niño viene de la escuela después de una prueba con dos valores, o tuvo éxito o reprobó, o pasa o reprueba. Imagine that those who really sit for a general exam have one of two choices. Either they come out successful or failures. There is, for example, no certificate that says this man or this woman is a poet. Imagínense una evaluación generalizada en la gente, que la gente sale con un resultado, o aprueba o reprueba, y no hay realmente un certificado que diga este hombre es un poeta. Or is a good farmer. O Or is a good parent. es un buen granjero, o es un buen padre, Or is a good musician. o buen músico, Or is a good lover of nature. o buen amante de la naturaleza. They have these two abstract categories, either succeed or fail, and the purpose is totally to control the minds of people and therefore their behavior. Existen estas dos categorías abstractas, aprobado, reprobado, y su objetivo es controlar las mentes y el comportamiento de las personas. I want a very concrete example. My mother was illiterate, totally illiterate, and she, I noticed in 1976, about 40 years ago, I noticed that she knows math in a way that I do not understand and I cannot do anything like it. I have a PhD and she has nothing, and her knowledge was beyond my ability to understand or do. Quiero poner un ejemplo concreto. Mi madre era completamente analfabeta y en 1976 noté que ella sabía matemáticas de una manera que iba más allá de mi capacidad de comprensión. Yo tenía un doctorado y muchos estudios en
matemáticas, sin embargo la forma en la que ella sabía matemáticas me rebasaba. When I studied geometry, it started with points, straight lines, and plane figures like triangle and square and circle, etc. Cuando yo estudié la geometría, esa geometría empezaba por un punto, una línea recta, figuras planas como triángulos, cuadrados, etc. My mother, on the other hand, age 12, because her mother died and her father was blind, she had 3 sisters, she had 12. Mi madre, por otro lado, a partir de los 12 años, su madre murió, su padre estaba ciego, tenía 3 hermanos y se tuvo que poner a trabajar. And she enabled a woman who makes clothes. Y ella aprendió de una mujer que hacía ropa. And learned from her how to make clothes. De ella aprendió cómo hacer ropa. So my mother started not with a point and a straight line and a triangle. She started, the first geometric figure she started with was the figure of a woman. Así que mi madre no empezó con cuadrados, con triángulos, con formas, las formas geométricas con las que ella empezó a trabajar. La primera forma con que ella trabajó era el cuerpo de una mujer. And can you think of something more complicated geometrically than the body of a woman? ¿Pueden pensar en algo geométricamente más complicado que el cuerpo de una mujer? Descartes, the French philosopher and mathematician, thought that he discovered something when he thought of the 3 dimensions in geometry, X, Y, Z. Descartes, el matemático y filósofo francés, pensaba que había descubierto algo cuando hablaba sobre la tridimensionalidad, sobre las dimensiones X, Y y Z. Descartes is absolutely useless in the world of my mother. Descartes es absolutamente inútil en el mundo de su madre. Imagine my mother really took Descartes seriously and started trying to put the body of the woman along 3 axes, X and Y and Z. Imagínense que mi madre se hubiera tomado a Descartes en serio y se hubiera puesto a tratar de poner el cuerpo de la mujer en 3 ejes X, Y y Z. How ridiculous that would be. Sería ridículo, sería eso. So in the world of my mother, in the real world, Descartes is pitiful. Así que en el mundo de mi madre, en el mundo verdadero, Descartes da pena. Now, for me, when I discovered the knowledge of my mother, and that I cannot understand it, I cannot teach it, I cannot learn it, I cannot do it, something like that, that really was like an intellectual volcano. Así que cuando yo comprendí que el conocimiento, la sabiduría de mi madre, yo no la podía comprender, yo no la podía enseñar, yo no la podía realmente entender, esto fue como un volcán intelectual para mí. Volcano and earthquake. It really, everything that was created in my mind through schools and universities tumbled down. Fue volcán y terremoto. Todo lo que se había construido en su mente a través de la educación se derrumbó. And that was like the basis and the wake-up call for me to rethink all the superstitions I learned in schools and universities. Y esa fue la llamada de atención, el despertador que lo hizo empezar a cuestionarse todas las supersticiones que se habían construido en su mente a través de la educación y la universidad. One superstition is that learning is the result of teaching. La primera superstición, una superstición, es que aprender es el resultado de que te enseñen o de la enseñanza. My mother learned not through being taught, but through neighboring another woman who was making clothes. She was neighboring and watching and observing and doing. That was how she got her knowledge.
mi madre aprendió no porque le enseñaran, sino por estar cerca de alguien que sabía, que estaba haciendo cosas y ella lo observaba, estaba con ella y así fue que aprendió a hacerlo. This kind of learning is what we call mujawara in Arabic. Esta manera de aprender es lo que nosotros llamamos mujawara en la lengua árabe. The other superstition is that learning happens from the simple to the more complicated. La segunda superstición es que el aprendizaje viene de lo sencillo hacia lo complicado. So we go from grade 1 to grade 12 and then to the rest, thinking really that this is how learning takes place, from simple to more complicated, and that's why we never really understand anything. Y así es como vamos por la escuela, vamos desde primero de secundaria hasta el último año de prepa y después a la universidad pensando que el aprendizaje se construye de lo simple a lo más complicado. Y así es como no entendemos. Y así es como no entendemos nada. My method started with a very complex figure, and every figure that she had every day was different from the other. Mi madre, The figure of a woman. mi madre comenzó trabajando con una figura muy compleja y cada figura que le llegaba era diferente, nunca era la misma figura. So she started with a very real and difficult and complex figure. That's why she was able to understand. Ella empezó con una figura que era real, que era complicada, que era compleja y así fue como ella realmente pudo entender. The other superstition is that I was called in school and universities intelligent. La tercera superstición es que a él en la escuela y en la universidad le dijeron que era inteligente. No one ever mentioned the word intelligence about my mother because she was illiterate, and intelligence goes only when you are corrupted. Dice que nadie mencionó que mi madre era inteligente porque ella era analfabeta y entonces la inteligencia solo viene cuando uno está corrompido, no se dice que la inteligencia viene de los analfabetos. So my mother exposed another superstition, which is people are not equal in intelligence. Así que mi madre demostró otra superstición, que es que las personas no son igualmente inteligentes. She made me believe that this is a myth that we really have to heal from, and all people are equal in intelligence. Eso me hizo ver que este es un mito del cual debemos sanar y que realmente todas las personas son iguales en inteligencia. I mean by equal here, not through measurement, but through the fact that intelligence cannot be measured. Y me refiero aquí iguales, no a través de una medición, sino en que la inteligencia no puede ser medida. So anyone who really measures the intelligence of a child is a criminal. Así que cualquiera que pretenda medir la inteligencia de un niño es un criminal. And we have to really take this very seriously because the measurement of intelligence has been the cause or the justification of oppression. Así que tenemos que pensar en esto muy seriamente porque el medir la inteligencia, el pensar que se puede medir la inteligencia, ha sido una de las causas o de las justificaciones para la opresión. The other big problem for me with the European tribe, the knowledge of the European tribe, El otro, is that it makes us slaves, and I will explain. el otro problema que él ve con el conocimiento de la tribu europea es que nos esclaviza, que ahora lo voy a explicar. I studied in math in schools and universities what was dictated to me. Yo estudié con las matemáticas en la escuela y en la universidad lo que me dictaban. And I studied it without asking a question and without knowing why they chose to teach me that
material. y lo aprendí sin hacer ninguna pregunta y sin preguntar por qué habían escogido enseñarme esas cosas. What's the meaning of a slave? ¿Cuál es el significado de un esclavo? A person who does what is dictated to him or to her without knowing why and without asking a question. Es una persona que hace lo que se le dice, lo que se le dicta, sin saber por qué se le pide y sin hacer preguntas. Well, as a student of math, I was a slave. Así que como estudiante de matemáticas yo era un esclavo. And as a teacher of math, I was the same. I was given the textbook that I was supposed to teach from, so they were dictated to me. I did it without a question and without knowing why these books are important to teach. Y como profesor era lo mismo. A mí me dieron el libro de texto y yo lo enseñaba sin preguntar por qué tenía que enseñar esas cosas. So I was a slave as a student, and I was a slave as a teacher. Así que fui un esclavo como estudiante y un esclavo como profesor. But somehow, like most people, I didn't realize that. Pero de alguna manera, al igual que la mayoría de las personas, yo no me di cuenta de eso. On the contrary, I was made to feel proud Al contrario, me hacían sentir orgulloso, because I was known as a good student and I was known as a good teacher. porque era reconocido como un buen estudiante y como un buen profesor. The reason I could not see it was because of all the praise that they gave me. They said you are intelligent, and they rewarded me for that. As a teacher, the same thing. I was promoted, and so all the benefits I got made me blind to the fact that I was a slave. Y la razón por la que yo no pude ver esto era todos los elogios que yo recibí. Era elogiado como buen estudiante, era elogiado como buen profesor, recibía premios y eso no te permite ver. Now, creating slaves is not only done by the European tribes. I think all tribes created in one form or another some kind of slave. Ahora, eso de esclavizar, de crear esclavos, no es una cosa exclusiva de la tribu europea. Yo creo que todas las tribus de una u otra manera crean esclavos. But the European tribe was the first one to make us feel proud to be slaves. Pero la tribu europea fue la primera que nos hizo sentir orgullosos de ser esclavos. They give us certificates, they give us jobs, they give us praise, prizes, all the things that hide the fact that we were slaves and make us proud to be slaves. Nos dan certificados, reconocimientos, premios, elogios y ocultan que somos esclavos y nos hacen sentir orgullosos de ser esclavos. We look around at the world and we see everything is falling apart. Cuando volteamos a ver el mundo, vemos que todo se está cayendo a pedazos. And we wonder why, and we start blaming each other. Y nos preguntamos por qué y nos empezamos a echar la culpa los unos a los otros. Very few of us point to formal official education as the main vehicle, the main tool that made us proud to be slaves, enslaved us and made us proud of it. Y pocos de nosotros apuntan hacia la educación formal como este vehículo que nos ha hecho esclavos. The situation in the world cannot go on like this without dealing with this pride to be slaves. La situación del mundo no puede continuar así sin lidiar con este asunto de sentirnos orgullosos de ser esclavos. And we cannot go on being enemies to one another, because in schools we are always competing, which means the person next to me is not somebody that I can work with, but somebody that I compete with. And then we wonder why the world now, everybody is caring only for himself or herself. It comes from schools. Y no podemos seguir en este esquema que induce la escuela de
ponernos a competir los unos contra los otros, de ver, en lugar de ver a alguien con quien podemos trabajar juntos y colaborar, como un competidor. Now, of course, this does not mean closing schools tomorrow, because this is not going to happen. Por supuesto, esto no quiere decir que vamos a tratar de cerrar las escuelas mañana, porque eso no va a suceder. But it means it's the same thing with food. We cannot stop supermarkets to sell poison all of a sudden, overnight. Es lo mismo que con los supermercados, no podemos hacer que paren de vender veneno de la noche a la mañana. All what this really means is that we have to take responsibility in what enters our stomachs and what enters our minds. Esto lo que quiere decir es que tenemos que responsabilizarnos de lo que entra a nuestros estómagos y de lo que entra a nuestras mentes. And sometimes it means that we have to live two lives. Y a veces esto quiere decir que tenemos que vivir dos vidas. One life to be able to pay for the bills or whatever in order to live. Una vida para poder pagar las cuentas y las cosas necesarias para vivir. And another life that where we nurture our minds, our souls, our hearts, our bodies, and our social fabric. Y otra vida donde criemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo y nuestro tejido social. Illich, I think, I really saw the roots of the corruption of education through what Illich wrote about the roots of it with Nebrija in Spain. Que bueno, tenemos que ir hacia cortar las raíces del problema de la educación, como lo que escribía Illich con Nebrija en España. Sí, Illich ilustra la corrupción de que está en la educación con Nebrija, un gran lingüista español. Now, one thing that Illich mentions about Nebrija is that basically he said one cannot really control far away lands without controlling the people in the country where they belong. Una de las cosas que Illich apunta sobre Nebrija es que se dice que no se puede controlar un territorio, un país que está lejos, sin controlar a la población. So the idea here is, the basic idea in Nebrija's mind was to change living language and replace it by official language, which we call right now textbook. Y una de esas ideas de Nebrija es que hay que cambiar el lenguaje con el que la gente vive por un lenguaje oficial, y esto se hace a través de los libros de texto. Maybe actually I should stop here and I mean there is a lot I can say more, but I think this is enough to really start some kind of interaction between you and me. Instead of keep talking and you listening, I also want to hear you and what you think and Bueno, es what you know, personally done through in terms of experiences. Creo que es un buen momento para parar ahora. Podría seguir hablando mucho, pero después de esta introducción creo que es un buen momento para iniciar una conversación y oír también ustedes qué piensan, sus preguntas, comentarios. But before that, I just want to to mention again that I believe Mujawara is something that we can start today in our own lives, in our own homes, with our own, and we don't have to wait for educational ministers to change. We can do it now. But that doesn't mean we can do it in schools maybe, but we can do it in our lives. Solo quiero agregar que yo estoy convencido de que Mujawara es algo que podemos comenzar ahora mismo. Tal vez no en las escuelas, pero no tenemos que esperar a que venga del Ministerio de Educación la iniciativa, podemos empezar nosotros mismos ahora. And the other crime that is being done, which I've done through measuring students along a vertical line with
numbers. Él dice que es otro crimen que se hace el de la medición, el de tratar de medir a los estudiantes en base a líneas, a categorías verticales. Here is where I use the word yuhsan, but I prefer maybe to wait a little bit and talk about yuhsan later. So let's first interact about what I said so far, and then I can really bring in the other words that I want to share with you. En relación a esto es que yo uso la palabra yuhsan, de palabras en inglés, que es grading is degrading, como graduar es degradar, ¿no? Se puede traducir así. Él nos está contando que 120 años atrás se fundó la primera escuela palestina y su fundador terminó a la escuela a los 18 años, pero en una escuela extranjera en Jerusalén, y escribió un libro que se llamaba Usando los zapatos de otro. Y se refería a la educación, ya que la educación extranjera pretendía que la gente se quitara sus zapatos, sus pensamientos, y usara los de alguien más. In Jerusalem at the time, there was a German school, an Italian school, a French school, English school, American school. And this man noticed was all of them use the same way of grading people by numbers, which he thought was degrading to them. En aquel tiempo en Jerusalén había escuela alemana, había escuela italiana, había escuela francesa, había escuela inglesa, y todas usaban el mismo sistema de calificaciones con números, lo cual era degradante. So in 1909, he started his own school. Así que en 1909 él empezó su propia escuela. And the motto of his school was I mean, the like valuing or I can't read it out. Use it in Arabic. إعزاز التلميذ. إعزاز يعني dignifying. His motto was dignifying students and not degrading them. That was his motto for the school. El lema de la Dignifying, not degrading. El lema de la escuela era dignificar, no degradar a los estudiantes. And he translated that in action by not having grades, not having punishment, and not having prizes in his school. He thought these were the degrading tools. Y él lo tradujo a la acción no teniendo calificaciones en la escuela, no teniendo premios y no teniendo castigos, que eran los elementos de degradación. Now, there is hardly a Palestinian today that really sees clearly the role of numbers or the role of putting people on a vertical line about their worthiness. Dice que hoy día no hay un palestino que no tenga claro el uso de los números de la evaluación para poner a la gente en una clasificación vertical. Most of us believe that grading in one form or another, there could be numbers, there could be another form, but there is always an authority that will tell us our worth. Nosotros creemos que la calificación, sea por números o de otra manera, sabemos que siempre hay una autoridad que es la que nos está tratando de decir lo que valemos a través de la calificación. So his school survived until the First World War, and when the British occupied Palestine, and they brought their own system, which was full of textbooks and grades. Esa escuela sobrevivió hasta la Primera Guerra Mundial
cuando entonces Palestina fue ocupada por los ingleses y trajeron su sistema con sus libros de texto y sus evaluaciones. In school, there were no grades and there were no textbooks. En aquella escuela antes no había calificaciones y no había libros de texto. So the reason he could not really go on, not because his method was bad, but because the British came and spread their educational system all over Palestine. Y la razón por la que no pudo continuar la escuela no fue porque su sistema fuera malo, sino porque los ingleses vinieron e impusieron su sistema y su estructura. The same way mathematics overcame or triumphant over my mother's mathematics, not because my mathematics was better, but by dogma. De la misma manera, las matemáticas de los ingleses se impusieron sobre las matemáticas de su madre, no porque fueran mejores, sino por dogma. So this is connected actually related to the other question where in Toronto where the feeling was there is no grading and there was no degrading, which I respect, that's fine. But I will continue after the translation. Esto se relaciona con la pregunta sobre Toronto, de que bueno, hay un sentimiento ahí de que no hay calificaciones y no se está degradando a los alumnos. Here I would like to remind us about the importance of the medium and not what really happened. The medium through which we do things. Aquí quiero recordar sobre el medio a través del cual hacemos las cosas. The medium still is the university. The structure, the official structure, the license structure, the institution is the medium. En la universidad el medio es la estructura, el sistema de reconocimientos, es el medio por el que hacemos las cosas. Which means somebody who is not accepted into that department, into that university, will not have the opportunity to really go through the good things that happen in that department. Así que alguien que no sea admitido, aceptado al departamento, no va a tener la oportunidad de participar en las cosas buenas que ocurren en tal departamento. This is exactly where Mujawara forms a medium that is totally, radically different from the institutional medium. Aquí es donde Mujawara constituye un medio que es radicalmente diferente del medio institucional. Before you tell us more about Mujawara, and we want you to tell us more about Mujawara, Okay, I would like to mention one thing. You know that the MIT pretends to be the pedagogical innovator of the world, and they present all the innovations that they have created. The highly competitive individuals that succeeded in being accepted in MIT a few years ago got a big surprise. Grades vanished. They said, oh great, magnificent, then I will not have any kind of grade. No, you will not have grades. And second, all the teachers got the instruction that they cannot give individual assignments, that all the assignments should be collective. And then they were saying it was a mistake to educate competitive individuals. We want to educate people that know cooperation. But then at the end of the semester, the students learned that some of them passed and some others failed. And this is the image in which I see that for some time, for a lot of time, you had a dog with a very short leash. You were controlling it with your hand. Now they are putting a longer leash, but it is still the leash. And then the dog is very happy and jumping and playing and everything, and suddenly they have still the leash.
Lo que dije es que el MIT presume de ser el innovador pedagógico del mundo. Lo que se hace ahí después se hace en otras universidades gringas y después en todo el mundo. Y que pretendan cuáles son las innovaciones que han creado. Los muy competitivos individuos que lograron ser aceptados en el MIT hace unos cuantos años recibieron una gran sorpresa cuando llegaron. No hay grados aquí. No vamos a estar calificando sus resultados. Esa fue magnífica noticia y luego les digo otra. Sus profesores tienen la instrucción de que no pueden poner tareas individuales, que todas las tareas requieren ser tareas que se realizan en forma colectiva. Los del MIT dicen, cometimos un error al enseñar niños competitivos, muchachos competitivos, queremos que aprendan cooperación. Pero si nos fijamos bien en lo que ahí está pasando, es durante mucho tiempo tenemos al perro controlado con una correa muy corta. Lo tenemos aquí, no se puede mover. Y lo que hacemos después es alargar la correa. Entonces el perro está brincando y saltando, se siente libre hasta que de pronto ya sabe que tiene todavía correa. Okay, I'm going to explain the meaning of mujawara in a very concrete way. One of the things that I have been involved in is the fact that every person is a co-author of meaning. Les voy a explicar el concepto de mujawara. Una cosa en la que yo he estado involucrado what was the last thing? Es que cada persona es un coautor de significado, creador de significado. Which means, when we say co-author of meaning, it means against consuming meaning. We think of consuming goods, but we don't think of consuming meaning, which is the worst kind of consumption. Cuando digo coautor, se contrapone a ser consumidor, porque pensamos las cosas en términos de consumo y ser consumidor de significado no tiene sentido. Que es, ahí se consumen mercancías, lo peor que se puede consumir es significado. So, meaning, for me also, when we perceive people as co-authors of meaning, we believe in, or we are practicing the democracy of meaning, which is the most basic kind of democracy. Entonces, cuando percibimos a las personas como coautores, como creadores de significado, estamos practicando una verdadera democracia del significado. Okay, about 2 months ago, I published a small book, which is, you can see on the Hace un par de meses él publicó ese libro que nos está mostrando en la pantalla. it is, I wrote this book about, especially for young people between the ages of 12 to 15 or 16. Yo escribí este libro dirigido a jóvenes de 12 a 15 años. And in the book, all what I did, I chose 18 words that have personal meaning to me, and they were very important in my life. Y en este libro yo escogí 18 palabras que han sido muy importantes en mi vida y que tienen un significado especial para mí. And I wrote my stories with these words. Y escribí mis historias alrededor de estas palabras. So the book, or the booklet, is made of 18 words that were important in my life and that have personal meanings. And the idea is to encourage these young people to start making their own meaning of the words that they use. Así que este librito contiene 18 palabras que tienen un significado especial para mí y el objetivo es motivar a la gente joven a que empiece a crear significado alrededor de sus vidas. Let me mention just some examples of the words that I put in that book. Friendship, Voy a mencionar ejemplos de las palabras de ese libro. Amistad, mind, mente, meaning of mind,
the meaning of help, el significado de ayuda, curriculum, currículum, perception. percepción. And there are others, but Yeah, these are some of the words that I told my story. So I was not defining them in abstraction. I was telling the meaning I have for them through my relationship with these words. Yo en el libro no estaba dando un significado abstracto, estaba escribiendo el significado que tienen en mi vida y en mi experiencia estas palabras. Now, one thing that was beautiful that happened out of this book reaching the hands of certain youth in that age. Una de las cosas hermosas que pasaron con este libro cuando llegó a las manos de algunos jóvenes, They wanted to meet with me. querían encontrarse conmigo. So I met with two groups so far. Así que me he encontrado con dos grupos hasta ahora. The first group was 20 students of the age of 13 and 14. El primer grupo eran 20 estudiantes de las edades de 13 y 14 años And the other was 35 students the same age. y el otro era 35 estudiantes de las mismas edades. So we met not in an institution in the sense that an institution organized it, Así que no nos encontramos en una institución en el sentido de que una institución lo organizara. there was coercion or anything of this sort. No había coerción, no había presión de ningún tipo. When we met, we talked about the words as they see them and some of the words that they themselves have a relationship with. Cuando nos reunimos hablamos de las palabras como ellos las veían y sobre otras palabras con las cuales ellos tenían relación. And we need to meet, for those who want to also meet, to meet once a month and really talk about each one of us will talk about a word at least that is important in their life. Y entonces quedaron de seguirse encontrando los que quisieran una vez por mes para seguir hablando sobre palabras que fueran importantes para The ellos. hope here is that over, let's say, 7 months, maybe 8 months, 9 months, whatever, 1 year, La esperanza aquí es que dentro de unos 8 o 9 meses o dentro de un año, each one will work on some words that are important in one's life. cada uno de ellos va a trabajar en palabras que sean importantes en la vida de cada quien. And then hopefully after 1 year we can produce another booklet like this one, but written by or produced by the youth themselves. Y la esperanza es que al cabo de un año ellos puedan hacer otro libro como ese, pero escrito por los jóvenes. So here, I mean, basically when we agreed that those who really want to meet once a month and bring our own words over a whole year, this is a manifestation of a mujawara. Así que cuando nosotros nos ponemos de acuerdo para reunirnos durante un año, una vez al mes, que cada quien traiga sus palabras, esto es un ejemplo de mujawara. Mujawara comes from the Arabic word like neighboring. El mujawara viene de la palabra árabe que quiere decir como vecindario, vecino. So we, in a sense, we decided really to be like neighbors once a month, where we meet. There is no curriculum, there is no evaluation, there is no coercion, there is no authority from within, there is no authority from outside, there is no right for anyone to say, oh, what you are saying is wrong or is right. Así que en cierta manera nosotros decidimos ser vecinos una vez al mes cuando nos reunimos para hablar sin presión, sin coerción, sin ninguna institución, nadie externo que nos pueda venir a decir lo que ustedes están hablando está bien, está mal, nada de eso. So this answers also, I think, the question that Martin asked, okay, what do we do with other side, with other kind of life? Así que esto responde a la pregunta de Martín de qué podemos hacer dentro de la otra vida, del otro lado. One thing we can do is really to live in mujawaras with people that we care about, we care together. We don't want to live with any authority from inside or outside, right and wrong. And we will, just
build something or do something that has no value other than nurturing our souls and our lives and our minds. Así que lo que podemos hacer es vivir en Muyáwaras con personas que nosotros elegimos, sin autoridades externas que nos digan qué hacer o qué no hacer. And this brings us really to something very, very, very important. The difference between search and research. Y esto nos trae algo muy importante, que es la diferencia entre búsqueda e investigación. Esto viene, él está haciendo un juego de palabras que es search, que es búsqueda, y research, que es la palabra que se usa para investigación. Que puede ser como buscar y rebuscar, sí, también. An Arab Sufi in Andalus, in Spain, 700 years ago, said, "You are what you are searching for." Un sufí árabe hace 700 años dijo, tú eres lo que estás buscando. He didn't say, "You are worth the research that you are doing," Él no, but you are what you are searching for. él no dijo, tú vales por la investigación que estás haciendo, sino tú eres lo que estás buscando. Research in academia occupies the place of search. La investigación académica ha ocupado el lugar de la búsqueda. In the mujawara that I will have with these young people, everybody will search, not research, will search for words that were important in one's life. En el muyawara que yo voy a tener con estos jóvenes, lo que vamos a hacer, lo que ellos van a hacer es buscar, no hacer investigación. Ellos van a buscar palabras que tengan significado en sus vidas. So the beauty of mujawara is that it is really a medium radically different from institution. Así que la belleza de muyawara es que es un medio radicalmente diferente a las instituciones. I'm not saying wipe out institutions that put mujawara. All what I'm saying is let's again reclaim mujawara as a medium of learning in addition to what exists which we cannot change easily. But at least we reclaim what we can. Like in food, we reclaim the food that is nutritious. In addition, probably to the food that exists which we cannot stop. Dice que lo que yo propongo no es que eliminemos de tajo a todas las instituciones y pongamos muyawaras en vez de ellas, sino que busquemos crear espacios de muyawaras por fuera de lo existente. Tenemos que vivir con lo que existe, pero podemos tener cosas por un lado, así como con la comida. No podemos eliminar la comida chatarra, la comida basura, pero podemos procurar comida sana para nosotros. So in my work with these youth, with the book, is like what Gustavo said about Schindler. That I'm trying to provide an atmosphere, an environment where they do not have to really lie, they do not have to say what they don't mean and not to mean what they say, and really again be searching for things within themselves. Entonces su trabajo con el libro es como lo que mencionaba Gustavo sobre Schindler. Él está tratando de crear una atmósfera donde los jóvenes no tengan que mentir, que decir cosas que no son realmente lo que quieren, sino que puedan buscar lo que ellos quieren. So I'm recently freed slave from academic institutions. So something that I think about a lot is what it means to be a slave within those academic institutions. Él está diciendo que él es un esclavo recientemente liberado de las instituciones académicas y está pensando en lo que eso significa. I have the English part, of course, other I have, but I don't understand. Yeah, I can. I mean, you know, I can hear the. I could hear the English question clearly. We're going to take 3 questions. But hear the other question. So your definition of slave
was someone who does something that is dictated to him Right. without knowing why or questioning why. Correct. Um, Correct. what I saw, especially in the university that I was at for 1 year, Pues si quieres tú puedes repetir, tú sabes lo que dijiste, puedes repetirlo en español. Entonces, él repitió la definición de Munir. Munir nos explicó que un esclavo es alguien que hace lo que se le dice sin saber por qué y sin hacer preguntas. And particularly in the university that I was at, which is known for sending a lot of people to Unitera here in Oaxaca, there's a lot of people who continue to do these things, the academic labor, but they question every day. And up to the point that they make their very academic labor questioning why they're doing the academic labor. Dice que en la universidad de la que él viene, esto tiene una tradición ya de mandar gente a la Unitierra, y dentro de la universidad hay gente que se mantiene dentro de las prácticas académicas, sin embargo todo el tiempo está preguntándose por qué, al grado en que convierte su actividad académica en preguntarse por qué se están haciendo estas actividades académicas. So for me, well, according to your definition, they're not slaves because they have become awakened and they're asking themselves why they're doing the things. But for me, my definition of slave is someone who does something that's dictated to them because they're coerced to do it and they don't get paid for it. Entonces, de acuerdo a tu definición, Munir, estas personas no son esclavos porque se están preguntando lo que hacen, pero mi definición de esclavo es alguien que hace lo que se le pide bajo coerción, y sin recibir un pago a cambio. Yeah, I mean, I agree that this is a slave, but I said the difference between the modern slave and the old slave is that the modern slave doesn't feel that he or she is a slave. I mean, when you are coerced and you are not paid, you rebel. But when you, let's say, go through a school or university, and then you get a failure, some committee says you are a failure. So everything that you learn that is not worth anything. Most people feel less of themselves rather than revolt. So they really feel the measurement, because it has the mathematical background and all the claims that it is objective and so on. Dice que hay una diferencia entre el esclavo antiguo y el esclavo moderno. Y dice que el esclavo moderno es el que está orgulloso de ser esclavo. Es esclavo, pero no sabe que es esclavo y se siente orgulloso de su situación. Porque entra en la universidad, está todo este sistema de recompensas, de mediciones, calificaciones. La critican, pero siguen ahí. La que sí. Y que el esclavo que conocíamos, al saber que no es pagado ni retribuido y presionado para hacer ese trabajo, se revela sabiendo esto. El esclavo moderno no sabe. But I want to answer the rest of the question, the first one, about people feeling liberated in a university. And the thing is that what I say is not a universal claim. What I say is something that I experience. And anyone who experiences something different, all respect to that person, and they can really tell us how they have been liberated. I will explain more about myself, by just translation. Yes. Quiero responder al resto de la pregunta. Dice que hay efectivamente gente que se siente liberada en la universidad. Y lo que él dice no pretende ser algo universal. Entonces él está abierto a escuchar las razones por las que cómo alguien se puede sentir liberado dentro de las instituciones académicas. So all the textbooks I studied in school, all the books and the books that were
instead of letting me choose. And I wasn't, like if I asked why did you choose this book, it would be a stupid question for the teacher. Dice que en todos los textos de libro, en todos los libros de texto que él estudió, en los libros recomendados que leyó durante la universidad, él no sabía por qué habían sido elegidos. Y preguntar eso a los maestros se sentía como una pregunta tonta, una pregunta ridícula. And when I taught math, I was given textbooks, and they told me, you teach from these textbooks. So I did not choose. The curriculum was already there. The books were already decided by some authority, whether in the university or in schools. So again, there was no question and there was no understanding why these particular books and particular curriculum. Asimismo, cuando enseñé matemáticas, a mí me daban los libros de texto. Yo no los escogí, el temario ya estaba decidido, los libros seleccionados por una autoridad y no me preguntaba por qué era eso. So to give a very specific example, the elementary 6th grades, the 6th grades in elementary, between the age of 6 and 12, the subjects are decided. There is math, there is language, there is history, there is geography. Who said that these are the topics we should really study? For me, that period, the elementary school, should have only two concerns. One, nature. Second, literature. These are the only topics, and then everything else falls into that. I want to understand nature, and I want to understand literature. One nurtures me in one way, the other nurtures me in another, but if I suggest this, I will not have the chance to really implement it. Por ejemplo, en la primaria, de primero a sexto año, de los 6 a 12 años de edad, de las materias están ya decididas. Hay matemáticas, hay lengua, hay historia. ¿Quién decidió? ¿Cómo se decide? Si yo propusiera cómo hacer la escuela, tendría que hay dos cosas que aprender. Aprender sobre la naturaleza y sobre la literatura, y en torno a eso que girara todo lo demás. Entender cómo funciona la naturaleza, la literatura. Sin embargo, y que lo demás se relacione ahí, pero sin embargo, si él propusiera esto, habría pocas posibilidades de implementarlo ahora, ¿no? I just repeat, the only way we can really make useful knowledge, meaningful knowledge, is for me to say exactly how I experience things, and for others to say what they have experienced. If it's totally different, that's exactly what we want. Different views that will interact and make us all understand better. En mi visión, la única manera de construir conocimiento útil es que yo relate cómo experimento, cómo veo el mundo, y que los demás relaten cómo ven el mundo ellos. Y si resulta que es completamente diferente, es así como realmente podemos entender y generar conocimiento útil. El concepto de, en inglés suena como musical, ¿no? Evaluation is degradation. Pero en castellano no, evaluación es... Degradación es degradación. Es degradación, una cosa así, ¿no? Si quisiera que sí puede desarrollar el concepto de, este concepto un poco más de lo que acá lo ha hecho. Estamos pues siempre como platicando esto que también trae Grimaldo acá, que es pues la crianza y dejarse criar también, ¿no? Se me hace bastante interesante de él, y pues esto de sanar se me hace bastante interesante y fuerte a la vez, como pues sí, que estamos como enfermos, ¿no? Y que necesitamos sanar, se me hace una idea bastante linda y que pues refuerza toda esta idea que nos ha dado Illich, y que pues hay bastante en Unitierra y pues con Grimaldo, ¿no? Entonces más bien gracias y pues saludos desde acá de Oaxaca. Es algo que hemos estado discutiendo aquí también en Oaxaca, en el seminario,
y pues que vemos que en el contexto de la guerra mundial que estamos viviendo, de la guerra total, pues Munir apunta al corazón, bueno, más bien no al corazón porque este sistema no tiene corazón, sino al engrane principal de esta máquina de guerra que es este sistema capitalista neoliberal patriarcal, que es la ocupación del conocimiento y de la mente, ¿no? Entonces, que ahí mismo, pues, ¿quieres traducir? So greetings from Eddie. He is commenting on the concept of occupation, of knowledge, of meaning, of the occupation of minds and the occupation of bodies. This is one of the themes, one of the topics that has been discussed a lot here in Oaxaca, in the seminar at Tribu Tierra, in this context of the total war that we are living in. And he just said that you aimed to the heart, or rather not the heart, because the system doesn't actually have a heart, but that you aim at the main gear of the system, which is this occupation, this multiple occupation. Y que entonces la cuestión del aprendizaje no va en el sentido de cómo vamos a refundar la escuela o cómo vamos a reformar los programas, los planes, sino más bien cómo vamos a aprender en este contexto de guerra y cómo ese aprendizaje se traduce en sobrevivencia y en defensa de la vida y del territorio. Yo le quisiera preguntar qué media el conocimiento conceptual, que es lo que nos han dado nuestros antepasados, lo que conocemos como la tradición oral, que no está escrita. Esa es la primera parte. La intuición es la percepción clara de la verdad sin los cuestionamientos lógicos. Esa es la terminación. Bueno, abusando un poco del tiempo, no quiero expandir más, cómo con su larga trayectoria que él tiene, tanto como estudiante como profesor, qué papel, qué rol tiene el profesor para desarrollar este tipo de estudiante nuevo, este hombre nuevo, cómo lo define y cómo sería. About the Zapatistas. Los zapatistas primero. I first was introduced to their movement and to their ways of thinking and doing and resisting was actually when I visited Oaxaca for the first time in 2001. Bueno, sobre los And zapatistas. Sobre los zapatistas, la primera vez que yo empecé a conocer sobre sus acciones, su lucha, sus métodos, fue cuando visité Oaxaca en el año 2001. And I learned that actually from neighboring Gustavo in his own home near Oaxaca. Y aprendí eso de ser vecino, de estar de vecino con Gustavo en su casa al lado de Oaxaca. I spent, as I remember, 9 days, and for me that was a very nice and meaningful, enjoyable mushawara with Gustavo. Yo pasé 9 días en su casa y yo lo recuerdo, esa estancia en su casa, como un muy agradable y significativo mushawara. And since then, I have been of the belief that the more Palestinians we visit Chiapas and interact with the Zapatistas, we as a people, we will learn a lot because we have been much more in touch with modernity and thus more corrupted. Él está convencido de que más palestinos deberían visitar Chiapas porque hay mucho que aprender para ellos que han estado muy cerca del desarrollo, la modernidad y
So I felt that the Zapatistas actually have been Palestinians for 500 years, not just for 60. Él cree que los zapatistas han sido palestinos por 500 años, no nada más por 60. And I was amazed at how in 500 years of oppression, they have not lost their soul or their clarity of who they are, and they want really to build on that. Y me sorprende realmente cómo en 500 años de opresión ellos no han perdido la claridad de quiénes son y de qué es lo que quieren. And I'm so fortunate that Dina and Reed are among you, hoping that there will be a kind of building, dreaming of more meetings between Arabs and Zapatistas, especially Arabs who are close to Palestine. Y él sabe que Rif y Dina están aquí y que sueñan juntos sobre más encuentros entre árabes y zapatistas, especialmente árabes que sean cercanos a Palestina. So my relationship with the Zapatistas is something that really goes very, very deep and clarified and gave me a lot of strength in our struggle in Palestine. Para mí, la relación con los zapatistas es algo que va muy profundo y que me ha dado fuerza en relación. Also very, very inspiring. So I hope that there will be some kind of the arrangement of people, with Dina and Reed being there to really start dreaming of some kind of deeper interaction between people over there and people in southern Mexico. Y yo les cuento a los jóvenes palestinos la historia de los zapatistas y a ellos les inspira mucho, ¿no?, su historia. Y ahora que Rif y Dina están ahí, espero que pueda seguir en marcha este proceso de soñar con que haya más encuentros significativos entre palestinos y zapatistas. As for Marx, the occupation of Palestine, whether by the British or by the Israelis, were not able to really ruin the basic structure, the basic relationships among Palestinians until 1993. Sobre Marx, la ocupación de Palestina, fuera por parte de los británicos o por parte de los israelíes, no había conseguido romper las relaciones básicas entre los palestinos sino hasta 1993. Palestinian peasants were ready to die and be imprisoned rather than sell their land. Los campesinos palestinos estaban preparados para morir o ir a la cárcel antes que vender sus tierras. The World Bank was allowed to enter Palestine in 1993 because the World Bank needed what they call national authority. Pero en 1993 se le dio entrada, se permitió que entrara el Banco Mundial a Palestina con el fin de poder formar una autoridad nacional. The Palestinian Authority was created through the Oslo agreements in 1993. La autoridad palestina se creó a través de los acuerdos de Oslo en 1993. Now, in 1993, for example, there were only 2 small banks in Ramallah. Ahora, por ejemplo, hasta 1993 solo había 2 bancos pequeños en Ramallah, en Palestina. Now there are 10 flourishing banks in Ramallah. Ahora los bancos están floreciendo en Ramallah.
¿Qué fue lo que pasó en Ramallah que hace que se necesiten 30 bancos en lugar de 2 bancos? This is where I say we really need to read Marx again to understand the role of banks and the role of capital in corrupting, stealing, and actually owning our future. Aquí es donde yo creo que debemos releer a Marx para entender cuál es el papel de los bancos para venir y el papel del capital para venir a ocupar y a robarnos nuestro futuro. Out of all occupations that I lived since I was 5 years old, the worst has been the occupation of banks of our future. They are already occupying our future. De todas las ocupaciones que he vivido desde que tenía 5 años de edad, la peor de las ocupaciones es lo que han hecho los bancos sobre nuestro futuro. Most of Ramallah right now, although it is in the name of people, but actually owned by governments. If anyone stops paying their monthly payment, they will lose what they have. La mayor parte de Ramallah, aunque está en posesión de la gente, le pertenece al Estado y a las autoridades, y si alguien deja de pagar sus cuotas, sus hipotecas, va a perder todo lo que tiene. So up till 1993, I was aware of military occupation, economic occupation, financial occupation, knowledge occupation, food occupation. But in 1993, it was the first time that I started realizing occupation of life by the banks. Antes, hasta 1993, yo estaba consciente de la ocupación militar, de la ocupación financiera, de la ocupación de la comida, de la ocupación en la educación, pero ahora se ha hecho muy notoria la ocupación del futuro a través de los bancos. Illich, I think, I'm fascinated by Illich, and I find him one of the few intellectuals of the 20th century that clarified the roots of modernity, and at the same time deepened within me the importance of having roots with our culture. A él le fascina a Illich porque lo considera uno de los pocos pensadores del siglo XX que clarifica las raíces de la modernidad y que abrió en mí la importancia de tener raíces en nuestra propia cultura de comunidad. He calls the one that nurtures us as vernacular value. Él es el único que nos habla de la naturaleza como un valor vernáculo. Y de los valores vernáculos. And for me, for the first time, I realized that what I was believing in as a matter of experience, there were also roots to it when he wrote the story of Nebriha. And his method was to replace living language by official language. Y él se dio cuenta de lo que él creía y de las raíces que eso tenía en la experiencia cuando leyó la historia de Nebrija y este método de suplantar el lenguaje original con el lenguaje oficial. Actually, I started reading it after I visited Gustavo in 2001. De hecho, yo empecé a leer a Iván después de visitar a Gustavo en el 2001. And I found shadow work to be especially very meaningful to me. Y lo encontré particularmente significativo para mí.
And as I said, the one who really opened my eyes to another world was my mother. Pero como ya dije, la que verdaderamente me abrió los ojos a otro mundo fue mi madre. Now, I happen to be a Christian Palestinian, and was always wondered how come my mother, who never read a word, understood Christ much better than people with PhD in religion. Ahora, yo siempre me pregunté, yo soy un cristiano palestino y siempre me pregunté cómo mi madre, que no podía leer una sola palabra, entendía a Cristo mucho mejor que personas que tienen doctorados en estudios de religión. Then I understood why my mother understood math in a much better way than me, and understood Christianity much better than priests and holders of PhD in divinity through another Sufi. Y entendí por qué mi madre entendía las matemáticas mucho mejor que yo y por qué ella entendía mejor la religión que sacerdotes y personas con estudios de teología a través de otro sufí árabe. The name of the Sufi Arab is Hallaj, El nombre de este sufí árabe es Halesh who lived 1,000 years ago in Baghdad. y vivió hace 1000 años en Bagdad. And he had in his hand a flute, Y él tenía en su mano una flauta. and he filled the flute with papers and cloth. Can you say that again, please, Mir? He filled, he opened the flute and put in it, in the open space inside, some materials, Y él, like cloth and paper. él abrió su flauta y la llenaba con papel y tela. And he started playing the flute. Y empezó a tocar la flauta. Of course, either nothing came out or a very ugly sound came out. Y por supuesto, o no salía ningún sonido o salía un sonido muy feo. He took the things from inside and kept the space empty. Entonces sacó las cosas dentro de la flauta y la mantuvo vacía. And he played the flute and beautiful sounds came from it. Y al tocarla, sonidos hermosos salieron de ella. He said, this is how the mind works. Dice, así es como funciona la mente. If it is stuffed with so much, it can't think properly. Si está retacada con demasiadas cosas, no puede pensar apropiadamente. And to me, this is what happens today. Our minds are stuffed with so much information, with so much symbols and words and categories and so on, that we can't really think clearly. Y esto es, en mi opinión, lo que pasa ahora. Nuestras mentes están retacadas con demasiada información, demasiados símbolos que no nos permiten pensar con claridad. It must have a lot of stuff about Jesus. She understood the Jesus of Nazareth much better than people who are stuffed with a lot of things about Jesus that really miss the essence of Jesus. Mi madre no tenía la mente retacada con conceptos respecto a Jesús, lo cual era lo que permitía que ella entendiera la esencia de Jesús mucho mejor que gente que sí tiene la mente retacada al respecto. So in my own home in Jerusalem and then in Ramallah, another occupation really I felt, which was the occupation of missionaries in place of the Jesus of Nazareth. Y otra ocupación que él sintió en Jerusalén y en Ramallah era la ocupación de la religión por misioneros en vez de Jesús. My mother was lucky because she didn't know English, so her understanding of Jesus was not corrupted by missionaries. Su madre tiene la suerte de no hablar inglés, así que su entendimiento de Jesús no fue corrompido por los misioneros. I once asked her, what did Jesus say? Una vez le pregunté qué dijo Jesús. And she only could recite one sentence, Y ella, love one another. y ella solo pudo citar una frase, ámense los unos a los otros. Loving one another
is the main immune system of communities. Amarse los unos a los otros es realmente un nuevo sistema de comunidades. It is amazing how very little she spoke about Jesus, but how much Jesus was present in her ways of dealing with people and living and dealing with us. Y esto habla de qué tanto Jesús estaba presente en su manera de vivir y de vivir con nosotros. This brings us to the intuitive mind, which was asked about, that the institution, especially the educational institution, suppresses the intuitive mind. Esto nos trae hacia la mente intuitiva, que fue una de las preguntas, y cómo las instituciones educativas suprimen la mente intuitiva. An Arab child who at the age of 3 speaks Arabic not only fluently but creatively, and then fails in school in Arabic. Hay niños, Tells us not something about the child as much as about what institutions do. el que existan niños árabes, el que los niños árabes hablen fluidamente el idioma a los 3 años, y no solo de manera fluida, sino creativa, y que al ir a la escuela reprueban en árabe, nos dice mucho más sobre las instituciones que sobre los niños. In 1908, in 2008, I worked with mothers and female teachers in a refugee camp near Jerusalem. En 1908 en 2008 él fue con niñas y con maestras árabes. I worked with them for 2 years. Se fue por 2 años. And when I first went, they asked me to go and work with them. And I went and I said, obviously, I cannot teach you anything. I have nothing that I know about your camp. And there is nothing I can teach you. But I can be like a mirror. Through me, you will see that what you are looking for, you already have. Esto que es una aclaración, esto que él fue en un campo de refugiados, y al ir al campo de refugiados le pidieron que trabajara con los niños y con las profesoras en las escuelas, lo que él respondió que no tenía absolutamente nada que enseñarles, que no sabía nada sobre sus campos y que lo más que podía aspirar a hacer era tratar de ser un medio para que ellos comprendieran que lo que estaban buscando ya lo tenían. After 2 years, I discovered something that I was puzzled by during the 2 years. Al cabo de los 2 años descubrí algo que me confundió, que me mantenía confundido durante esos 2 años. The conditions of that camp, I visited almost all camps, refugee Palestinian camps in the region. That camp, definitely the conditions were the worst. Yo visité todos los campos de refugiados de Palestina y las condiciones en ese campo eran las peores. So I was trying to find the secret of women who could function very well and remain doing with love all what the children and what the people needed. I mean, it was an amazing thing that I couldn't understand. How did they? What is the secret in their ability to have that spirit, in spite of everything was going wrong? Yo no podía entender cómo, a pesar de las circunstancias, la maestra conseguía tener la fuerza y la disposición para hacer las cosas que eran necesarias y hacerlas con amor. And the only explanation that I could really come up with is that they live with hope. Y la única explicación que se me ocurrió es que ellos viven con esperanza. Illich writes about this beautifully. And the myth of Pandora, these women lived it without reading Pandora. Y
abandonan. I discovered that every day they let all the ills go out of their life, but when hope starts going out, they close it and keep hope. Yo vi que ellos todos los días dejan salir todo lo malo que hay en sus vidas, pero a la hora que se va a salir la esperanza, a esa sí la mantienen y no la dejan escapar. Over the times, really, I had tears in my eyes when I saw these women forbidding hope to live their lives. Me trajo lágrimas a los ojos ver la esperanza con la que esta mujer vive su vida. And I told them the backbone of the Palestinian community are mothers. Que la espina, que la espina dorsal de la sociedad palestina es la esperanza. Las madres. I said it is not the universities, it's not the political organizations that are keeping the Palestinian society or communities alive. No son las universidades, no son las instituciones las que mantienen la vida en Palestina, las que la mantienen. It is those women, those mothers, who refuse to let hope leave their heart and their life. Sino que son esas madres que se rehúsan a dejar que la esperanza abandone sus corazones. And that came from the ancestors, Y eso viene de los ancestros, who lived with hope, not with expectations, as Illich explains. que vivieron con esperanza en vez de vivir con expectativas, como nos explica Ivan Illich. So in the 2 years, it turned out that I did not really teach them anything. All what I did is remind them of what they already have. Así que en los 2 años que pasé ahí, yo no les enseñé nada. Lo único que hice fue recordarles sobre lo que ya tenían. But I learned from them a lot of things, including how to live with hope. Pero aprendí de ellos muchas cosas, incluyendo cómo vivir con esperanza. And living with hope is one of our ancestors in all societies, probably with the exception of modern society, is the backbone of our life and continuity, survival. Y vivir, Living with hope, not expectations. y vivir con esperanza en lugar de vivir con expectativas es algo que tenemos de nuestros ancestros y que constituye la médula de nuestra sociedad. Excepto en So las sociedades modernas. when Gustavo said that Mujawara or Uniterra really has or lives with the spirit of Mujawara, that's exactly what I'm saying. It is, I mean, Mujawara is not a new word that was created or discovered in Stanford University or Oxford University. It is something that people lived with throughout history. Así que cuando Gustavo dice que la unitierra es como un muyábara, ahí está ese concepto, ¿no? Muyábara no es una palabra que fue descubierta por la Universidad de Stanford o la Universidad de Oxford, es una palabra que viene desde nuestros ancestros. Uniterra is actually a manifestation of Mujawaras, because Mujawara is not a model and then people follow this model. It has to be created in every setting, every day, in the place where people live. Así que la unitierra es un ejemplo de muyábara, porque muyábara no es una institución, no es una estructura que haya que imitar y construir de esa manera. Muyábara es algo que se construye cada día de acuerdo a la situación y al contexto. These days I don't waste my time trying to improve education, but rather to really remind people that they can do a lot through mujawaras that do not need budgets, do not need authority, don't need a license. They can do it in their own homes, in their own neighborhood, everywhere where they are. Así que en estos días
días no pierdo mi tiempo tratando de mejorar la educación, sino de recordarle a la gente que pueden construir y aprender en muyáwaras sin autoridades, sin evaluaciones, sin que se les diga qué es lo que tienen que hacer. Sin presupuestos. Y sin presupuestos. Y sobre todo. It's something that all people can do every day, starting from now. Es algo que todo el mundo tiene y puede hacer desde ahora. Well, actually, one thing I did not talk about that I promised I will talk about, maybe I will now talk a little bit about it, the word yuhsan, which is the alternative to evaluation. Una cosa que no había tocado hasta ahora y que prometí que iba a tocar es la palabra yuhsan, que es una alternativa a la evaluación. It is actually a statement that was said 1,400 years ago by Imam Ali. Es una declaración de hace 1400 años dicha por el Imam Ali. Now, the statement that he made 1,400 years ago, the worth of a person is what he or she yuhsan. And I'll explain what yuhsan is. Lo que él dice es que el valor de una persona es lo que él o ella yuhsan. Y ahora nos va a explicar. Now, yuhsan in Arabic, almost all words in Arabic have several meanings. Yuhsan en la lengua árabe, como casi todas las palabras en esta lengua, tiene varios significados. One meaning is what the person does well. Un significado es lo que la persona hace bien. The second meaning, what the person does is beautiful. El segundo significado es lo que la persona hace de manera hermosa. What the person is doing is useful. El tercero es lo que la persona hace es útil, Is respectful, respetuoso, and is giving from the person. So the person gives rather than being a merchant of words and knowledge. y lo que la persona Y da. lo que la persona da. No se está vendiendo eso, sino que es lo que da. So for example, a storyteller who really tells stories well and beautiful and giving and respectful and useful, that is his or her worth. Entonces, por ejemplo, un cuentacuentos que cuenta historias de manera hermosa, de manera respetuosa, de manera útil y dándolas, otorgándolas, ese es su valor. What my mother did in math, making clothes for women, was her worth. Lo que In Imam Ali's statement. Lo que mi madre hacía con las matemáticas, haciendo ropa para mujeres, ese era el valor de mi madre, de acuerdo con lo que dijo el Imam Ali. Because she did them well, they were beautiful, they were giving, they were respectful, and they were useful. Porque lo hacía bien, era útil, era hermoso, lo hacía con respeto y lo daba. In contrast, my math, which really was built on the two-valued logic, true and false, I did it mechanically well, and students loved my ways, but actually it was a poisonous kind of logic. Y en I cannot say it's beautiful, it's useful, it's respectful, I can't say that. En contraste con esto, mis matemáticas eran unas matemáticas que estaban hechas de forma mecánica. A los estudiantes les gustaban mis maneras, y yo hacía bien esto de manera mecánica, pero era lo opuesto a lo que mi madre hacía, no era respetuoso, no era bello. Okay, I stop here. Thanks.